Ya estamos trabajando en red en algunas cuestiones, sobre todo a nivel estatal, y lo que tenemos que hacer es ampliar nuestras fronteras, ¿no? Yo, que en mi ayuntamiento llevo la área de Economía y Hacienda, trabajamos en red con diferentes ciudades contra las leyes Montoro que tanto sufrimos, ¿no? Barcelona como Santiago, pues somos grandes sufridores de esa ley que impone recortes sin precedentes a las administraciones locales, ¿no? Para mí eso es el municipalismo ibérico, ¿no? Superando nuestras fronteras, porque aunque somos ciudades diferentes, con culturas, tradiciones y tal vez también problemas diferentes, dimensiones diferentes, no tiene comparación la dimensión de población de Santiago con Barcelona y Lisboa. Sí que tenemos problemas comunes. Antes comentaba Paula la política de vivienda. La política de vivienda es un problema común en la mayoría de las ciudades. El turismo sostenible, no, en Santiago llevamos más de un año reclamando poder poner una tasa turística, no nos lo permiten. Tasa turística que hay en Lisboa, que hay en Barcelona, no nos lo permiten. No podemos hacer políticas de un turismo sostenible. Políticas sociales, tenemos muchas cuestiones comunes en los municipios. La última, después de un esfuerzo agotador de 2 años, hace algo más de un mes remunicipalizamos la grúa y la hora. Un esfuerzo para recuperar un servicio público tremendo, veintenas de informes. Un esfuerzo que no se pide para poner los servicios públicos en manos privadas, en manos especulativas. Se pide justo lo contrario. Eso sí que es muy sencillo. Yo creo que desde los ayuntamientos, desde las grandes ciudades, estamos poniendo muy nerviosos a esa derecha rancia, heredera del franquismo, muy nerviosos, porque estamos demostrando que las cosas se pueden hacer diferentes, muy diferentes. Estamos demostrando que podemos apostar por una democracia más directa, más participativa. Los presupuestos participativos son un ejemplo de eso, ¿no? La capacidad y otorgar la decisión, la posibilidad de decidir a nuestros vecinos y vecinas sobre las políticas municipales. Y ahora que se acerca el 25 de abril, si me permitís, desde las ciudades estamos haciendo nuestra esa máxima de que o pobo é quen máis ordea. Muchas gracias.